Buenos días, mis hermanos. Vamos comenzando nuestro culto dominical el día de hoy. Me alegra mucho verlos, encontrarnos de nuevo. La semana pasada no pude estar con ustedes por situaciones de clima y me encontraba en otro lado. Pero qué alegría verlos de nuevo y encontrarnos juntos. Para comenzar, quisiera leer una porción de la Biblia en Salmos capítulo 62, versículos 1 y 2. Me permito leerlo en nombre de todos. Dice: Solo en Dios haya tranquilidad mi alma, solo de Él viene mi salvación. Solo Dios es mi salvación y mi roca, porque Él es mi refugio, jamás resbalaré. ¿Qué tal si oramos para comenzar y darle inicio a toda la organización del día de hoy? Amado Padre y Rey Celestial, te damos las gracias por permitirnos reunirnos una vez más un domingo como tu iglesia, como hermanos en ti, en Cristo, unidos por tu sangre. Te damos las gracias, Señor, por tal bendición. Un día tan ocupado, personas que de pronto organizan muchas cosas porque es el día libre que les queda en la semana, el domingo, y nosotros hemos escogido venir a adorarte, venir a congregarnos, a estar juntos en armonía con los siguientes hermanos, y dice tu palabra que escogimos la mejor parte. Te damos las gracias y te pedimos que seas tú guiándonos, llevando nuestro corazón, nuestra alma a través de este servicio para entender el mensaje de la palabra, para cantar y gozarnos a través de las canciones, y el momento también de las ofrendas, y al final recordando tu sacrificio a través de la cena. Ponemos todo el servicio en tus manos, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Amén, y con ese ánimo que venimos esta mañana, vamos a recordar a cantarle a aquel que murió, pero resucitó. Y si resucitó, significa que Él vive. Amén. Entonces cantémosle por la obra que Él hizo y por morir por nosotros en la cruz, y recordar que Él aún sigue vivo y acompañándonos a nosotros. Amén. Por
sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey. ¿Por qué? Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. ¿Por qué? Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Una vez más. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. La vida vale más y más solo por Él. La vida vale más y más solo por Él. Amén. La vida vale más y más solo por Él. Hay una parte en la que dice, triunfaré mañana, porque Él vive, triunfaré mañana. El único que nos da la victoria es Cristo, y eso es lo que vamos a cantar en la siguiente canción. Hoy bendita historia de Jesús, quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Hoy que en amor tierno Él sanó a los enfermos, a los cojos los mandó a correr, al ciego lo hizo ver. Entonces suplicante le pedí al Cristo amante que diera a mi alma la salud y fe para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria,
inunda mi alma, victoria me concedió cuando por mí murió. Oí que allá la gloria hay mansiones de victoria, que su santa mano preparó para los que él salvó. Espero unir mi canto al del grupo sacrosanto, que victorioso rendirá tributo al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y cómprome con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y cómprome con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. La iglesia, ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome, cómprome con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Una vez más. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y cómprome con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Victoria me concedió cuando por mí murió. Victoria me concedió cuando por mí murió. Amén. Las olas al hablar, encontró la arena en el mar. Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le brinda adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adorarle. Contemplarle, nadie es como él, venid y adorarle.
del pecado. Jesucristo humilde al perecer, ha triunfado y reina con poder. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Reinarás por siempre, reinarás por siempre, reinarás por siempre, reinarás por siempre, reinarás por siempre. ¿Qué reinarás? Reinarás por siempre. Una vez más. Reinarás por siempre. Reinarás por siempre. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza, el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento
tú me responderás, porque me amas, llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser, y en cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Con mis manos. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser, y en cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, y llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser, y en cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. En cualquier necesidad. Y en cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser, y en cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Dígale, llenas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser, en cualquier necesidad tú me responderás,
que a veces me vuelvo un poco repetitivo con este tema, pero lo mejor que podemos escuchar los que estamos acá no es lo que sale de los audífonos que tenemos puestos, sino lo que viene allá para acá. Entonces por eso a veces me emociono un poco y me gusta escucharlos más a ustedes. Seguimos honrando el nombre del Señor, a nuestro poderoso Dios, pero ahora a través de las ofrendas. Proverbios 3, versículos 9 al 10 dicen: honra al Señor con tus riquezas y con las primicias de todos tus frutos. Así tus graneros estarán llenos con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Amén. No lo damos sencillamente porque querramos recibir más, sino porque estamos agradecidos con lo que el Señor ya nos ha dado. Amado Padre y Rey Celestial, te damos las gracias por permitirnos estar reunidos esta mañana y ahora honrarte a través de las ofrendas que son para la extensión de tu reino, ya sea para mejoras del local de la iglesia, del templo, o para enviar a misiones, como por ejemplo tenemos tan presente a nuestro misionero Héctor Dávila, anterior pastor de la iglesia. Te pedimos que seas tú honrando la vida de cada uno de nuestros hermanos, bendiciéndolos en su trabajo, para que se les sea fácil proveer a su familia y también proveer a tu obra. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, amén y amén. Pueden pasar, mis hermanos, el cofre ocre, que es como un marrón, veo yo, es para las ofrendas misioneras, y las bandejas plateadas son para ofrendas regulares y diezmos. Pueden seguir. Bueno, mis hermanos, antes de pasar al pastor para la prédica de la palabra, vamos con el despertar misionero. Así que invito a Marcos. Bienvenido. Buenos días, hermanos, Dios le bendiga. Vamos a continuar la lectura, ya finalizamos con la memorización en este tiempo y voy a pedir que se ubique en 1 de Juan, capítulo 2. Vamos a estar leyendo desde el versículo 7 en adelante. Juan capítulo 2, versículo 7. Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2, versículo 7. Vamos a leer todos juntos. Dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas les han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno.
Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que, hermanos, no aborrezcamos a nuestros hermanos, porque ese es un deseo del mundo. Por muy malo que parezca, no habla del otro, sino habla de uno, del que aborrece, no del aborrecido. Entonces, esas son cosas del mundo, y ahí vemos si hemos nacido de nuevo o no. Si aborrecemos a algún hermano, dice que no estamos en luz, sino en tinieblas. La próxima semana finalizamos el capítulo. Recordamos orar por las misiones, especialmente por el hermano Brian, la misión de Lebrija, su esposa y los hermanos que están allí congregándose con él. Dios les bendiga. Y invito a la hermana Daisy, que nos tiene un anuncio. Muy buenos días, iglesia. El Señor les bendiga. Bueno, hermanos, el anuncio es de que hace un momentico pasamos la hojita para la maratón de oración. Sabemos que hemos visto toda la iglesia respuestas del Señor a través de esta maratón. ¿Y cuál es la idea de la líder de la maratón? De que el día domingo ya finalizamos esta maratón. Entonces, el que desee venir en ayuno lo puede hacer, y de 10 a 10:30 tenemos media hora de oración antes de empezar el culto congregacional, para darle gracias a Dios por este tiempo, este año que nos permitió hacer esta maratón y ver cómo Dios nos ha respaldado a través de esta oración, motivando a la iglesia a la oración. Entonces, para que la iglesia estuviera informada. Dios les bendiga. Gracias, hermana Daisy. Ahora sí, proseguimos con a invitar al pastor. Es de las pocas veces que me toca orar por mi papá en público. Si lloro, no me culpen. Amado Padre, Rey Celestial, te damos las gracias por permitirnos venir esta mañana a escuchar de tu palabra a través de lo que ha preparado el pastor para nosotros hoy domingo, el 1 de diciembre. Que seas tú, permítenos a nosotros dejarte a ti guiarnos a través de la palabra, que entendamos el mensaje de lo que se está predicando y que influya en nuestras vidas. También te pido que seas tú dirigiendo al pastor que tiene la palabra para nosotros esta mañana, que seas tú guiándolo, dirigiéndolo, que ninguna palabra que salga de su boca sea no acorde a lo que está en tu palabra, sino que no se salte ni siquiera una coma, para que así nosotros también lo podamos entender y la palabra, la extensión de tu palabra sea clara. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, buenos días. Dios los bendiga. Ya llegó diciembre, mes de la prueba para muchos. ¿Cómo van en este año? Vamos a ir a nuestras Biblias a Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, o primer libro de Reyes, capítulo 19. Algo así para ver la hora. Muy bien, ya hemos trabajado algunos encuentros
de algunos hombres de Dios con Dios, donde Dios trató con sus corazones. Con Abraham vimos un encuentro muy agradable, de descanso, de bendición. Con Jacob vimos un encuentro con Dios de lucha, de clamor, porque estaba un gran conflicto Jacob en su corazón. Con Moisés vimos como un encuentro en Éxodo 3 de llenar de sentido su vida, darle un sentido y propósito a la existencia. Y ahora en Primera de Reyes vamos a ver a Dios encontrarse con Elías en un momento muy difícil, cuando Dios lo sacó del desánimo, para ver cómo Dios nos saca a nosotros del desánimo para encontrarnos con Él. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1. Vamos a leer corrido hasta el 18. Cuando leo en versión Reina Valera contemporánea. Cuando Ahab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había degollado a los profetas de Baal, Jezabel mandó un mensajero a Elías a que le dijera: que los dioses me castiguen, y más aún si mañana a esta misma hora no te he cortado la cabeza como lo hiciste tú con los profetas de Baal. Al verse en peligro, Elías huyó para ponerse a salvo y se fue a Beerseba, en la región de Judá, y allí dejó a su criado. Se internó en el desierto y después de caminar todo un día se sentó a descansar debajo de un enebro. Con deseos de morirse, exclamó: Señor, ya no puedo más, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Se recostó entonces bajo la sombra del enebro y se quedó dormido. Más tarde un ángel vino y lo despertó. Le dijo: levántate y come. Cuando Elías se sentó, vio cerca de su cabecera un pan que se cocía sobre las brasas y una vasija con agua. Comió y bebió y se volvió a dormir. Pero el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo despertó y le dijo: levántate y come, que todavía tienes un largo camino por recorrer. Elías comió y bebió y recuperó sus fuerzas, y con aquella comida pudo caminar durante 40 días con sus noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Buscó una cueva donde pasar la noche y allí el Señor le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías respondió: es muy grande mi amor por ti, Señor, Dios de los ejércitos. Los israelitas se han apartado de tu pacto, han destruido tus altares, han matado a tus profetas y solo quedo yo. Pero me andan buscando para quitarme la vida. Entonces el Señor le dijo: sal de tu cueva y espérame en el monte delante de mí. Elías pudo sentir que el Señor estaba pasando, porque se desató un viento poderoso que a su paso desgajaba los montes y partía las rocas. Pero el Señor no estaba en el huracán. Tras el viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Luego vino un silbo apacible y delicado, y cuando Elías lo percibió, se cubrió el rostro con su manto y se quedó a la entrada de la cueva. Entonces escuchó una voz que le preguntaba: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías respondió: es muy grande mi amor por ti, Señor, Dios de los ejércitos. Los israelitas se han apartado de tu pacto, han destruido tus altares, han matado a tus profetas y solo quedo yo. Pero me andan buscando para quitarme la vida. El Señor le dijo: regresa por donde viniste y ve por el desierto camino a Damasco. Cuando llegues allá, busca a Hazael y úngelo como rey de Siria. Luego busca a Jehú, hijo de Nimsi, y úngelo como rey de Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat,
del pueblo de Abel Meolá, úngelo para que ocupe tu lugar como profeta. Si alguien escapa de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y si alguien escapa de la espada de Jehú, Eliseo se encargará de que muera. Yo voy a hacer que queden 7,000 israelitas que nunca se arrodillaron ante Baal, ni jamás besaron su estatua. ¿Cómo le parece a ustedes la historia de Elías? Elías, creo que el Señor es mi Dios, significa Elías. La mayoría de los nombres tenían que ver con Dios en el Antiguo Testamento y especialmente en el pueblo judío. No conocemos mucho de Elías, se dice que era tisbita unos capítulos atrás. Se dice que profetizó para que no lloviera en medio de un gobierno terrible de Ahab, le dice aquí, como realmente se debería pronunciar, más desgarbado, no Acab, como aparece en la Reina Valera del 60, ese rey tan tremendo que se casó con una mujer de un pueblo pagano, la hija del rey Sidonio, y que junto con ella promovieron el culto a Baal y a Acera, dios y diosa del pueblo sidonio. Llegaron a tener, como lo muestra el capítulo anterior, 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Fueron terriblemente pecaminosos, idólatras, y profundamente metieron al pueblo en todo esto. Y los profetas, pues obviamente tenían un propósito de parte de Dios: cuestionar al pueblo, confrontarlo con la palabra de Dios y que ellos volvieran al Señor, pero empezaban por los mismos reyes. Y era un peligro. En estos días que he tenido la oportunidad, terminando ya la carrera con una materia bien bonita, profetas del siglo VIII, he escuchado y leído sobre los profetas y me ha apasionado más todavía por ellos, que desde el principio de mi vida cristiana siempre me ha entusiasmado. Al principio los profetas, la única diferencia con los videntes del mundo, primero era que los llamaba Dios y no un Dios pagano, el verdadero Dios, y segundo era que no utilizaban lo que usan los brujos y los hechiceros, ¿no? Leer el tabaco hoy en día, antes leer el hígado del pescado y cosas por el estilo, sino que directamente Dios les hablaba y ellos referían la palabra de Dios. Luego fueron avanzando los profetas, quiero llegar hasta Isaías, un profeta demasiado estructurado, muy ecuánime, pero al mismo tiempo con un encuentro grande con Dios, y a la medida que fueron avanzando fueron dejando de ser tan impulsivos, como que parecía que el profeta era más un impulso que lo movía y era muy emotivo que un entendimiento claro. Tenía entendimiento claro, pero más que pensar la palabra de Dios, él la vivía y tenía que hablar. Y Elías sí que mostraba este tipo de temperamento fuerte e impulsivo. Pero llegó a estar en esta etapa que alguno calificaría de depresión. ¿Cuántos han oído sobre la depresión? No vamos a decir aquí que conocemos ni vamos a dar la solución a la depresión, ni la vamos a subestimar, pero tampoco vamos diciendo que Dios no puede tratar a un creyente deprimido, porque los hay. Ahí está Elías, ahí estaba Pedro y otros cuando pecan o cuando están en alguna situación difícil en el Nuevo Testamento también. Pero tampoco vamos a decir que tenemos la solución perfecta para todos. Lo único que nos muestra esto es que en Dios tenemos la salida y que Dios con su presencia es el que nos saca del desánimo, porque la depresión, que se ha especializado mucho en este tiempo, no es otra cosa que una tristeza profunda. Puede tener origen físico, problemas de neurotransmisores a nivel cerebral, y eso hay que tratarlo, hasta un tumor, un problema canceroso, y eso hay que tratarlo con medicina tradicional, obviamente. Pero puede tener también problemas a nivel de personalidad, es que yo soy más introvertido y tiendo a deprimirme, más tristón, melancólico, pero también tiene las circunstancias que llevan a la persona a entristecerse. Cuando hay situaciones muy difíciles y muy fuertes que se vienen súbitamente sobre su vida. Tratemos con esa última, porque las otras, que las trate el médico y las trate el psicólogo y que se ayude con el pastor, pero sobre todo que las tratemos en consejería. Pero esta última, precisamente de un médico cristiano, que fue un gran predicador del siglo XX, leo lo siguiente sobre las causas. Él decía estas causas, se lo recomiendo, su libro,
Hace mucho tiempo lo leí, se llama Depresión Espiritual. Tiene una serie de enseñanzas sobre la depresión basadas en la Biblia. Y dice en el primer capítulo, en la página 19, yo le puse ahí Luis, y no es Luis, es el doctor Lloyd Jones, Martin Lloyd Jones. Dice el doctor Lloyd Jones lo siguiente: otra causa frecuente de una depresión espiritual es lo que podríamos llamar una reacción, ya sea después de haber recibido una bendición extraordinaria o después de haber experimentado algo insólito y excepcional. No me cabe la menor duda, decía el doctor Jones, que fue un gran predicador, muy conocido en Inglaterra, no me cabe la menor duda de que el mayor problema de Elías era que, después de lo sucedido en el Monte Carmelo, se hallaba preso de una reacción. ¿Qué pasó en el Monte Carmelo? Usted lo va a leer en su casa en el capítulo 18, usted ya lo debe haber escuchado. Dios lo utilizó y al final terminó incitando al pueblo a que decidiera entre Baal y Jehová, entre sus ídolos y Dios, y se enfrentó a los profetas y terminó matando a los profetas de Baal y de Acera. Dios se manifestó de una manera gloriosa y uno tendría que estar contento y tranquilo. Pero en vez de estar contento y tranquilo, se deprimió profundamente, sobre todo cuando habiendo enfrentado al rey, lo mandó a amenazar la reina. Lea conmigo de nuevo allí en los versículos 1 al 4. Dice, el tiempo pasó. Estoy en el 18. 1 al 4 del 19. Cuando Ahab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había degollado a los profetas de Baal, Jezabel mandó un mensajero a Elías a que le dijera que los dioses me castiguen, y más aún si mañana a esta misma hora no te he cortado la cabeza como lo hiciste tú con los profetas de Baal. Al verse en peligro, Elías huyó para ponerse a salvo, se fue a Beerseba en la región de Judá y allí dejó a su criado. Dejémoslo allí. Enfrentó al rey, pero se asustó con la reina. Mató al tigre y se asustó con el cuero, dicen por ahí. Acaba con cientos de profetas y frente a la amenaza de la que los dirigía, sale corriendo. Aunque los creyentes al rendirnos a Cristo somos salvados de esclavizarnos al pecado y el pecado deprime, como Elías muchas veces solo un encuentro especial de Dios puede llegar a sacarnos de un desánimo paralizante, que en el caso de Elías era después de una gran victoria como una reacción súbita de su corazón. El desaliento, el desánimo lo puede llevar uno a quedarse quieto, inmovilizarse, entristecerse, deprimirse y guardarse y no querer ver a nadie y a nada. Vamos a ver algunas cositas de ellas hoy rápidamente. Necesitamos entrar en la presencia de Dios, encontrarnos con el Señor para que nos saque esos estados de desánimo. De nuevo, yo recuerdo leer a Spurgeon, por ejemplo, el príncipe de los predicadores. Creo que también tenía un carácter un poco depresivo. Después de que habían predicaciones donde muchos se convertían, él era una cosa loca. Le tocaba internarse a orar y a orar al Señor porque sentía un bajonazo emocional impresionante. No solamente le pasó a Spurgeon. La Biblia dice en Santiago capítulo 5, versículo 17, en su primera parte, que él era igual que nosotros, Elías, sujeto a pasiones. La versión Reina Valera contemporánea dice que tenía limitaciones humanas como las nuestras. Y la Nueva Traducción Viviente dice que era tan humano como cualquiera de nosotros. O sea que a cualquiera de nosotros nos pasa, que en algún momento nos vamos al fondo. Y uno dice, ¿pero por qué si estamos en lo mejor de lo mejor? Puede ser tendencia de personalidad, puede ser un problema físico, pero puede ser simplemente una reacción súbita del corazón frente a algo grande que ha pasado, bueno o malo. El caso es que necesitamos encontrarnos con Dios para que nos saque del desánimo y no quedemos allí sumergidos. ¿Cómo era Elías y cómo fue que Dios lo sacó de su depresión? Primero vamos a recordar que Elías tenía reacciones apasionadas, no meditadas, como cualquiera de nosotros las tiene.
¿Cuántos de los que están aquí han actuado alguna vez sin pensar? Sí, Señor. ¿Ah? Nunca en mi vida, dijo el profesor Girafales, nunca me he equivocado. Solamente una vez me equivoqué, una vez que pensé que estaba equivocado. Yo nunca reacciono así, sin pensar, no. Yo siempre todo lo pienso, lo medito, lo reflexiono. Bueno, gloria a Dios. Pero si en algún momento le llega a pasar, como le pasa a muchos humanos, que aunque tengan una gran trayectoria de sabiduría y reflexión para poder actuar, llega el momento en que reaccionan sin meditar, puede pasarle que esa reacción lo sumerja a usted en una depresión o una tristeza profunda. Veamos cómo reaccionó Elías y cómo a veces reaccionamos nosotros y nos introvertimos por causa de esa reacción. Primero reaccionó, según el versículo que leímos, hasta el 3, los versículos que leímos, huyendo, pero huyendo a donde Dios no lo había enviado. Porque él ya había huido, pero bajo la dirección de Dios. Vaya conmigo al capítulo 17, versículo 1 al 5. Cuando recién él fue y le profetizó a Ahab o Acab, en el capítulo 17 dice que Dios también lo mandó a huir, o al menos dirigió su huida. Elías, capítulo 17, verso 1, un tisbita que vivía en Galaad fue a decirle a Ahab, vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que en los años que vienen no va a llover y ni siquiera va a caer rocío a menos que yo lo diga. Además, la palabra del Señor vino a Elías y le dijo, sal de este lugar y vete al oriente, escóndete allí cerca del arroyo de Querit, frente al río Jordán. Dios lo dirigió para que huyera. Dios lo dirigió para que diera la palabra, aunque pareciera muy egocéntrica. Hoy en día muchos que se autodenominan profetas en este tiempo dicen, ve, Elías dijo, sino por mi palabra, pero ahí dice, Elías fue a decirle a Ahab, vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que en los años que vienen no va a llover y ni siquiera va a caer rocío, a menos que yo lo diga. Fue dirigido o estando en la presencia de Dios que él lo dijo. Es lo que se deduce. Y de hecho solamente volvió a decir que lloviera, que cuando leemos Santiago capítulo 5, versículos 17b al 18, dice que en ambos casos, al principio y al final, oró para que lloviera, y primero para que no lloviera y luego para que lloviera. Siempre fue dirigido por el Señor. Siempre fue dirigido por el Señor. Él dijo, por mi palabra, pero mi palabra es conforme lo que me dirige el Señor. Pero lo importante aquí es que Dios le dijo que huyera. Dios le mandó a que dijera, pero también dirigió su vida. Es muy diferente cuando Dios le dice uno muévase y uno sale corriendo, a cuando uno quiere correr porque uno se le antoja. Si no, pregúntele a Jonás, cuando salió corriendo al otro lado donde Dios lo mandó, cómo Dios lo volvió a traer. ¿Quiere decir esto que nunca seremos nosotros dirigidos a abandonar algo, un trabajo, una relación, un lugar, un sitio, una actividad? Sí, Dios nos puede guiar a dejar algo que ya no debemos seguir haciendo, o a cubrirnos o a protegernos durante un tiempo, como cuando dirigió aquí Dios a Elías a protegerse de Acab. Esa huida duró un ratico, ¿no? Duró 3 años, escondiéndose. Reaccionó huyendo en nuestro capítulo 19, sin la dirección de Dios, como cuando usted y yo huimos de nuestros problemas sin que Dios nos haya dicho que abandonemos la relación, el trabajo, la actividad, la obligación o la responsabilidad. Reaccionó también, volvamos al capítulo 19, verso 4, aborreciendo su vida. Dice que se internó en el desierto Elías y después de caminar todo un día se sentó a descansar debajo de un enebro con deseos de morirse. Y exclamó, Señor, ya no puedo más. Aplícame la eutanasia, porque más o menos lo mismo, ¿no? Quítame la vida. Yo siempre he dicho que el que pide la eutanasia debería entender que es una responsabilidad muy grande para el que se la aplica, ¿no? Que quede con la carga de que lo mató. Bueno, quítame la vida. Entonces, como no le pedimos a una persona, se la pedimos a Dios, como Elías.
Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. ¿Estaba mal o no estaba mal el hombre? Está muy lejos de lo que pasa con nosotros cuando a veces en medio de las dificultades nos pasa algo o sucede algo súbito, reaccionamos no solamente huyendo, sino no queriendo vivir, porque sentimos que es demasiado grande, demasiado fuerte, demasiado terrible lo que nos está pasando. No quisiera estar vivo. No piensen los adolescentes solamente, aunque por su fenómeno irregular de las hormonas que están descontrolándose para hacerlo pasar a la adultez, le puede pasar también que se genere un problema emocional. También pasa con los adultos. De hecho, yo hablaba con una persona, una mujer, esposa de un pastor, que me comentaba que a ella le fue muy duro y tuvo que ir a psiquiatra en el tiempo de su menopausia, porque tiene un carácter fuerte. Estaba pasando por una cantidad de circunstancias muy difíciles y preciso las hormonas estaban haciendo de las suyas, en este caso no en su disparada, sino en su bajonazo por causa de la menopausia. Y entró en un proceso depresivo muy fuerte. Una tristeza profunda. Alguien dijo alguna vez, eso es como cuando, para definir la depresión o la tristeza profunda, eso es como cuando le pasa a uno lo del poema de Rubén Darío, si no estoy mal, que dice, cuando quiero llorar no lloro, y a veces lloro sin querer. Es como cuando uno está tan triste que quiere llorar y no es capaz, siente que se va a aliviar pero no llora, pero precisamente cuando ya no tiene que llorar, ahí sí suelta la lágrima. Más o menos eso define el problema emocional en la vida de uno cuando está deprimido o en situación de tristeza profunda. Él reaccionó aborreciendo su vida, aunque Dios había usado su vida. Lo había usado ante el rey, ante el pueblo y ante los profetas de Baal en el capítulo 18. Se dan cuenta que cuando uno reacciona súbitamente, sin meditar, frente a una dificultad, uno menosprecia lo que Dios ha hecho en uno y lo que Dios ha hecho a través de uno. Quiero resaltar ese punto. A uno le importa lo que está viviendo ahora, a uno no le importa que hace un momentico Dios lo hubiera bendecido en algo, le hubiera dado la victoria en algo, y peor aún, no le importa que Cristo haya muerto por uno en la cruz del Calvario para darle vida eterna, y que le haya dado una nueva vida después de que el Espíritu Santo obró en el corazón de uno. Uno se queda con el momento, se queda con la foto y rechaza la película. No importa si la película estaba buena, el héroe estaba ganando. Como el héroe soy yo, entonces en la película sufrí un ataque del enemigo, entonces me deprimo porque no aguanto esta escena. Así de pronto después venga una buena escena o hayan pasado muy buenas escenas antes. Eso es más o menos la descripción de nuestra vida cuando entramos en tristeza profunda. Es un sobreenfoque en la situación que estamos viviendo y en nuestro sufrimiento en ese momento. El problema no es sufrir, el problema es cómo sufrimos lo que sufrimos. Eso se pareció a una canción de Arjona, ¿no? El problema no es el problema. El problema realmente no es pasar dificultades, el problema es cómo miramos las dificultades. Si vemos la película completa o solamente enfocamos en el momento, en el instante en que estamos sufriendo. Reaccionó aborreciendo su vida. Recuerde esto como si Dios no hubiera usado nunca su vida y como si Dios no acabara de darle una gran victoria en el Monte Carmelo. ¿Le ha pasado? Reaccionó culpando a otros. Sáltese al verso 10 conmigo, ya hemos leído todo el capítulo. Dice que Elías respondió, es muy grande mi amor por ti, Señor, cuando se le preguntó qué hacía ahí. Dios de los ejércitos, los israelitas se han apartado de tu pacto, han destruido tus altares, han matado a tus profetas y solo quedo yo, pero me andan buscando para quitarme la vida. Mejor dicho, sin mí, Señor, tú estás mal, no tienes pueblo. Elías no era la última pexicola del desierto, pero sí era el último profeta de Israel, según él. Y nadie había tan fiel como él, ni nadie iba a poder reemplazarlo a él. Reaccionó culpando a los otros. Esta situación es muy dura, muy difícil, aunque Dios ya en los versículos intermedios lo había a través de un ángel reanimado. Un ángel lo había alimentado, pero en esos versículos del 5 al 8, él solo quería dormir. Otra señal de depresión, tristeza profunda. El ángel lo levantó para que comiera, comió y se volvió a dormir.
El ángel volvió a levantar para que caminara y se volvió a quedar dormido. Es ese deseo de no despertar. No es lo mismo un Elías durmiendo con un ángel despertándolo que un Cristo durmiendo en la barca mientras la tormenta azotaba a los discípulos y a él en el mar. No es lo mismo tampoco que un Jonás durmiendo en la barca mientras se estaba hundiendo a causa de su desobediencia, que Cristo en la barca mientras el mar azotaba a sus discípulos y a él. Porque Cristo estaba durmiendo de tranquilidad y de paz, y cuando se levanta a hablarle al mar y a que todo llegara a calma. Los otros estaban durmiendo porque el uno no quería saber nada de lo que Dios le mandó a hacer, Jonás, y este no quería saber nada de su vida, ni quería servir más a Dios, quería que Dios lo matara. Así que mejor me quedo dormido y no me despierto. Ojalá dormir y nunca despertarse. ¿A alguno les ha pasado? ¿Hay algún bello durmiente por aquí? ¿Alguna bella durmiente por aquí? Ojalá no amanezca. Expresiones de ese estilo, ¿no? Ojalá hoy se acabe el mundo, ojalá venga Cristo mientras estoy dormido, mejor para que tanto problema y tanta dificultad se acabe. Es tristeza profunda. Y ojo, pasa con los que son muy reflexivos, pero pasa también con los que son muy temperamentales. Esto no tiene restricciones para ningún temperamento, porque hay gente que dice, es porque yo soy fuerte, yo soy temperamental. Les acabo de escribir el caso de una hermana que es muy fuerte de temperamento, es decir, muy colérica, y le pasó. Pasa a los que son muy reflexivos, es porque se quedan pensando y meditando. Yo no medito, yo actúo. Sí, claro, ¿cómo no? Sí. A todo tipo de personas le puede llegar un momento tan terrible como este. Reaccionó culpando a otros porque solo quería dormir. Y eso es paradójico, ¿no? Culpa a los otros, que son los que están haciendo lo que no deberían hacer, pero no dice, yo tampoco quiero hacer nada ahora, yo quiero quedarme dormido. ¿Se dan cuenta cómo se desplaza la responsabilidad? Pero también no solamente los culpó, sino que, como lo insinuó hace un rato, subestimó a los otros que Dios había usado, aunque Dios a él, ya después de este versículo 10, ya lo había calmado. Fíjese usted en el versículo 14, vuelve y repite lo mismo, la misma frase que dijo hace un rato. Elías respondió, es muy grande mi amor por ti, Señor, Dios de los ejércitos. Los israelitas se han apartado de tu pacto, han destruido tus altares, han matado a tus profetas, y solo quedo yo, pero me andan buscando para quitarme la vida. ¿Qué quiere decir esto? Nadie, Señor, nadie te ha conocido ni te ha servido. Les queda de tarea leer el capítulo 18 y ver cómo en los primeros versículos se narra que quien envía a buscar a Elías, el rey Ahab lo envía a buscar con un hombre que se llamó Abdías, y que ese Abdías, aunque trabajaba para el rey, había hecho como las parteras en el tiempo de Moisés, que por orden del faraón que tenían que matar a los niños, pero no lo hicieron. En este caso Ahab tenía que llevarle a la reina a los profetas de Baal para que los matara, y él escondió 50 en una cueva y 50 en otra. Pero piense conmigo qué pensaría Elías. Esto no está en la Biblia, esto yo leí capítulo 7, versículo 5. Vamos a especular un poquito sin salirnos del texto, pero entendiendo un poco más el contexto. Tal vez Elías pensó, solo quedo yo porque ese que mandaron a darme razón, el tipo trabaja para el rey y el rey es un pagano. O sea que ese tampoco cuenta. Tachao. Y eso sí es 100 que escondió, quién sabe dónde los escondió, tal vez o los mataron, o si están escondidos, sinvergüenzas que no salen a hablar. ¿Por qué no salen? Tachados los 50 de una cueva y los 50 de la otra. O sea, ni los 100 esos, ni el que me vino a hablar, que los escondió, no sirven. Solo quedo yo, Señor. Yo, este pecho. Y si no fuera por mí, no quedaría nadie. Si a usted no le parece ese orgullo, tal vez no está leyendo bien el texto conmigo. 2 veces lo repitió. Alguien dice, pero está sufriendo, pobrecito. Sí, está sufriendo, es real. No vamos a cuestionar a la persona que está en depresión diciéndole, es que usted no está sufriendo de verdad, porque eso es de mentiras, porque a veces pasa, ¿no? Usted no tiene hay tratamientos de consejería más o menos así. ¿Qué le pasa, mijito? ¿Qué le pasa, mijita? Usted está triste, pero usted tiene todo, las manos, los pies, los ojos, tiene la boca, tiene la cabeza, tiene vida, tiene familia, tiene salud, tiene dinero, tiene esto, tiene aquello. Pero no lo saca de la depresión decirle todo lo que tiene.
porque está sumergido en su propia perspectiva de la situación. Lo que sí tenemos que decir y plantear a la persona es esto: ¿será que todo es así como usted lo ve? ¿O habrá algo distinto a lo que usted ve? ¿Todo es exactamente así? ¿Se dan cuenta que eso sí puede aplicar a cualquier situación? ¿Realmente no pasó nada con Abdías y con los profetas? ¿Y solo usted es el único que sirve al Señor? Dios lo había calmado en los versículos 10 al 13. Ya vamos a hablar sobre eso. Y él se olvida que también durante 3 años, como tal vez todavía estaban escondidos los 100 que escondió Abdías, él estuvo escondido. Así que cuando uno dice, saca la paja de tu ojo, carga uno tremenda viga en el de uno, por lo general. ¿Cómo hubiera reaccionado usted? ¿Y cómo reacciona usted normalmente? ¿Huyendo, aborreciendo su vida, culpando a otros, subestimando a otros? Pues Dios trató a Elías como solamente en la presencia de Dios podemos ser levantados y sacados del desánimo. Lo trató con compasión y con reflexión. Lo sostuvo pacientemente con vida, aunque no quería vivir. Y hoy en día las leyes que están en contra de la voluntad de Dios dicen eso. Si él no quiere vivir, pues mátenlo. ¿No es lo que dice? Pues háganle el favor. Pues yo no veo eso de Dios aquí. Usted no quiere vivir, mijito, quiere quedarse dormido hasta morirse, pero venga, le mando un ángel que lo levante y le dé la comidita. Así tenga que decirle, venga papito, le doy la comida. Algunos dicen que de pronto como ángel significa mensajero de Dios. Podría haber sido un mensajero humano, alguien que Dios envió para que le llevara comida. Pero se cree tradicionalmente, la interpretación más literal sería que es un ser sobrenatural enviado por Dios para ponerle la comida. Simplemente él se levantaba y tenía la comida servida. Porque cuando una persona está fracturada emocionalmente y en su corazón, es como un fracturado en las piernas. No se puede levantar. Toca levantarlo y hacer las cosas por él o por ella. Dios lo hizo por él, a través de un ángel. Lo sostuvo pacientemente con vida, aunque no quisiera vivir. Versos del 5 al 8. Lo confrontó claramente con la responsabilidad que él no quería asumir, con 2 preguntas sencillas, y las 2 veces él contestó de la misma manera y no lo entendió y no le dio una tercera vez. Le dijo, ¿qué haces aquí? ¿Usted por qué está acá? Eso es todo. ¿Se dan cuenta las preguntas tan hermosas del Señor para tratar con nuestro corazón? ¿Qué está haciendo? La idea de Dios no es destrozarnos en nuestro dolor, sino despertarnos de nuestro sobreenfoque en nuestra situación. ¿Te das cuenta dónde estás? ¿Te das cuenta dónde estuviste en Carmelo? Allá con los profetas de Baal y de Acera, yo respondiéndote con fuego del cielo y tú llevando al pueblo a que se rebelara contra los que eran enemigos míos. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está pasando contigo? ¿Qué estás pensando? Y cuando Dios le pregunta eso y él contesta las 2 veces con la misma actitud de culpar a otros o de menospreciarlo de otros porque estaba sufriendo mucho, Dios de todas formas continúa restaurándolo. Pero eso significa que cuando nos enfrentemos con Dios en nuestras situaciones difíciles y de gran dolor, Dios de todas formas nos va a preguntar y nos va a confrontar. Para que nosotros, recuerden esto, pensemos, ¿por qué me estoy dejando llevar por esta situación? ¿Qué hago aquí? ¿Yo qué estoy haciendo? ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Para la conversión, así pasa con nosotros también cuando Dios nos saca de un dolor profundo. ¿Por qué estoy aquí? En la casa de mi padre hay mucho. En la presencia de Dios hay paz para mí. Dios ha hecho mucho por mí. Envió a su hijo para salvarme. ¿Por qué estoy así? ¿Qué pasó? Eso ya es un principio, no es la solución completa. Aquí Elías no salió del problema. Como en Salmo 80, si no estoy mal, o 88. Es el único salmo que termina dice, todo lo veo en oscuridad. Es el único salmo que termina mal el salmista. Así pasa aquí con Elías. Elías no terminó restaurado completamente.
esta película no tiene un fin muy bonito, se los adelanto. Elías no salió de la situación. En ese momento quedó ahí, pero quedó mejor, tampoco quedó peor, pero no quedó totalmente libre. Porque ¿quién sale de un problema emocional en un solo día? Sobre todo si lo ha cultivado durante meses y años y se ha acostumbrado a huir de las cosas que le hacen dolor, que le dañan o que le duelen, a aborrecer su vida cuando las cosas no salen bien, se ha acostumbrado a culpar a los demás, se ha acostumbrado a menospreciar lo que Dios ha hecho a través de él y a través de otros. Pues eso ya lleva muchos años y para salir de eso no es de un día para otro. Tal vez lo saque y no lo deje que se mate. Yo no sé cuántos testimonios he escuchado de personas que están con el revólver en la cabeza a punto de suicidarse y Dios les recuerda la palabra. De alguna manera los trae a reflexión y no se suicidan. Eso pasó con Elías. Elías pudo haberse tirado de una peña. El pastor de la iglesia bautista del Paraíso de Girón dice que le enseñaron en psicología por el estudio de lo que acontece con las personas, no porque tengan la revelación del Espíritu, sino simplemente al ver las cosas, que hay personas con conducta suicida y hay personas con tendencia suicida y hay personas son como eventos suicidas, algo que les llegó a la mente, simplemente tuvieron un momento difícil y pensaron en tirarse, pero no es que ellos vengan pensándolo continuamente. Y algunos sí lo piensan continuamente y otros terminan ejecutándolo, pero algunos que solo piensan por un momento y lo ejecutan, pues ya no les da tiempo de echar para atrás. Así lo hayan pensado una sola vez y no tuvieron una conducta. Así que es importantísima la presencia de Dios en la vida del creyente cuando está en profundo dolor y en gran tristeza, para que al menos lo libre de una mala decisión y empiece su proceso de restauración, viéndose sostenido por Dios, viéndose confrontado en la responsabilidad que no quería asumir y viéndose aliviado gradualmente con la presencia de Dios. Lea conmigo versículos 11 al 13. Entonces el Señor le dijo, escuche muy bien la instrucción y vea la reacción. Sal de tu cueva y espérame en el monte, delante de mí. Elías pudo sentir que el Señor estaba pasando porque se desató un viento poderoso que a su paso desgajaba los montes y partía las rocas. Pero el Señor no estaba en el huracán. ¿Por qué? Diga alguien, no sé, ahí dice que no estaba y punto, no me moleste. Tras el viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. ¿Por qué? Si por ejemplo Dios le habló a Job desde un huracán, ¿por qué con Elías no le habló desde el huracán? Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. ¿Por qué? Si cuando Dios entregó la ley le habló a Moisés desde el monte, precisamente el monte Oreb, o al menos ese sector. Algunos dicen que no es exactamente el mismo monte, a veces se llama Oreb, a veces Sinaí, pero el cuento es que, o la cuestión es que le habló y hubo terremoto y hubo fuego, se veía la montaña humeando. ¿Por qué no le habló a Elías desde allí? Al otro sí le habló y a él no. Luego vino un silbo apacible y delicado. Y no dice más nada. ¿Por qué? ¿Por qué no escribió el que escribió esto? Dígale, ahí sí estaba el Señor, no dice nada. Pero en una buena hermenéutica se entiende que ahí sí estaba el Señor, en el silbo apacible y delicado. Viendo un comentarista, a ver a quién le envié yo esto. Envié en el resumen de la predicación o del estudio de la predicación el término que un comentario bíblico dice que podría ser la traducción de un silbo apacible. No, si a mí me silban yo no escucho, tengo problemas de oído, diría alguien. ¿Qué pasó con este hombre allí? ¿Por qué un silbo apacible? Porque esa expresión enigmática del hebreo, difícil de traducir, dice este comentarista, tal vez se debería traducir como un corto sonido de silencio. Y refleja la presencia de Dios en la calma para aliviar a Elías. Elías necesitaba calmar su corazón.
Tal vez era un corto sonido de silencio. ¿Eso no le suena raro? Por eso es que lo traducen silbo apacible. ¿Cómo así que un sonido de silencio? ¿Al fin suena o hay silencio? Las dos cosas. Y lo mencionamos en la primera predicación de la serie, pero una de las cosas que necesita nuestro corazón es aprender a quedarse callado la boca. Así la boca esté por fuera del corazón. De las cosas más perdidas en la vida cristiana, por lo cual vivimos hoy en nuestra era tan atribulada y tan angustiante, tan llena de ansiedad, es que no nos callamos. Y lo tremendo es que uno se calla la boca, pero el corazón sigue gritando, sigue hablando, ¿cierto? Se pone uno cinta en la boca y le dan vueltas por dentro los pensamientos y las voces. Dios necesitaba, es mi perspectiva y es el enfoque de algunos comentaristas, pasarlo por este proceso mostrándole cómo en la turbación y en la violenta manifestación de estos eventos naturales que a otros sí les sirvieron para hablarles, para que Dios les hablara, a él no le servía, porque él necesitaba estar tranquilo y en calma, necesitaba ver a Dios apacible, tranquilo y silencioso. Todo el mundo se preocupa porque Dios le hable y nadie quiere que Dios se calle enfrente de él y simplemente lo acompañe. Todos preocupados, ¿qué me dirá Dios? ¿Qué me dijo Dios en la Biblia? ¿Qué me dijo Dios en su palabra? ¿Qué me dirá Dios hoy en la devocional? Y no sería bueno pensar, ¿cómo cambiará mi corazón solo con que Dios esté conmigo en este día, en este encuentro con Él? Así no me dijera nada. Dios estaba diciéndole, hay un problema de agitación en tu corazón, necesitas calmarte. Y como dijo alguna vez algún músico cristiano, los silencios también hacen parte de las buenas partituras. Las pausas, que son lo que más me cuestan a mí, hacen parte del discurso. Y el descanso y la paz de nuestro corazón hace parte de nuestra vida para no vivir continua ansiedad y llegar a la depresión. Ansiedad son puntos arriba, depresión son puntos abajo, pero hoy en día todos vivimos para arriba y para abajo. Parecemos una montaña rusa. Un electrocardiograma espiritual. Para arriba y para abajo. A veces, hay que hacer, ¿qué hacer? Y de pronto rato, ay, no quiero hacer nada, no quiero vivir. Y de rato, ay, ¿qué dice? Y, ay, otra vez. Y así no lo muestre uno, pasa por el corazón de uno. Nada, hermano, mire, hay que callar todo, hay que apagar el teléfono, apagar el internet, apagar las luces si quiere, y quedarse solo con el Señor y esperar su silbo apacible. Solo eso. No espere nada, sino solamente la presencia silenciosa del Señor para que calme su corazón cuando esté en profunda tristeza y depresión. Eso le va a enseñar a usted y a mí, nos va a enseñar a los dos o a todos los que lo hagamos, que hay mucha agitación en nuestro corazón y hay mucha paz en el corazón de Dios. Dios no está desesperado. Dijo alguna vez un predicador, a veces nosotros hablamos, Señor, 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 y Dios dice, ¿qué pasó? ¿Y cuál es el problema? ¿Qué pasó? Demasiado agitados, y como la antepenúltima vez oramos, hay momentos para orar clamando y luchando como Jacob. Pero aquí no podía, este hombre necesitaba, era solo disfrutar de la presencia de Dios. Lo sostuvo, lo confrontó, lo alivió gradualmente hasta que sintió su presencia en el silencio para que dejara de sufrir. Y esta es la última. Ya estaba más tranquilo. Le preguntó y él volvió a contestar igual, pero estaba más tranquilo. Es mi percepción, según el texto, hay un creciendo y una disminución del problema. Y la disminución es mientras más Dios trataba con él a través del ángel y luego con su palabra, más iba tranquilizándose. Pero como vuelve y contesta conceptualmente igual, después de estar tranquilo, que solo queda él, ¿cuál es la salida que le da Dios? Lo vamos a reemplazar. Pues eso es lo que está en el texto, no me critiquen a mí, mire conmigo por favor, en el versículo 15.
Esto es compasión, hermanos. Por favor, entiendan que nuestro Dios nos hace reflexionar, pero también tiene compasión de nosotros. El Señor le dijo, regresa por donde viniste. Le había dicho que saliera y no salió sino hasta la puerta de la cueva. O sea, el hombre estaba todavía a la mitad del proceso. Entonces le dice, regresa por donde viniste y ve por el desierto, camino a Damasco. Cuando llegues allá, busca a Hazael y úngelo como rey de Siria. Hasta ahí va bien porque él era profeta, ungía reyes. Luego busca a Jehú, hijo de Ninsi, y úngelo como rey de Israel. Siria era una nación pagana, fuera. Pero en Israel ungiría, hasta ahí también está bien, al que sería el reemplazo del rey perverso que lo perseguía. Pero luego dice, y a Eliseo, hijo de Safat, del pueblo de Abel Meolá, úngelo para que ocupe tu lugar como profeta. ¿Ya estás bien? O al menos lo suficientemente bien para que vayas y hagas tu labor de ungir a alguien como profeta. Unge al rey de allá, unge al rey de acá, pero ya no puedes continuar más. Unge al que te va a reemplazar. Eso no quiere decir que le entreguemos toda la vida a la persona que nos reemplace, ¿no? Ya le dejo mi trabajo a otro, ya le entrego mi casa a otro, le dejo mi mujer a otro. No, tampoco eso. Quiere decir que a veces Dios sí nos tiene que relevar, dejando al menos funciones o situaciones en nuestra vida a otros, buscando a quién delegar si realmente no podemos hacerlo en ese momento. Incluso Dios nos viene a tratar para sacarnos del desánimo, pero mientras va tratando con nuestro corazón, nos puede relevar con alguien más en esa obligación o en esa situación que nos está generando problemas emocionales. Se vale delegar y dejar a alguien más en la situación. Aquí no se trata de morir en el intento. Yo morí intentándolo, sí, pero no dejo a nadie para que siguiera haciéndolo. De hecho, yo pienso, es mi perspectiva, hasta el final del capítulo, no lo vamos a ver hoy, que cuando va a cumplir su propósito, en vez de echarle el aceitico y ungirlo bien, Elías le tira el manto de él a Eliseo. Es como diciéndole, ay, toca usted. Yo no creo que estuviera él todavía, y es por eso que Dios lo releva, libre de su proceso interno, pero estaba lo suficientemente capacitado como para ejecutar la orden de Dios, y la ejecuta, y aunque proféticamente, de acuerdo a la época y a las formas de los religiosos de la época, fuera de Israel, pero especialmente dentro de Israel, el ponerle el manto era transmitirle la autoridad que él tenía como profeta, sí, pero creo que se le mandó ungirlo, no a tirarle el manto. Creo que eso fue una forma también, aunque fuera simbólica, de hacerlo porque le tocaba y no porque le gustaba. Pero lo hizo. Y al final Dios se lo llevó. Fue premiado. Esto no quiere decir que todo el que se quiera morir y sea cristiano, Dios lo va a matar al otro día. No me malinterprete, ese no es el mensaje. Pero eso quiere decir que Dios sí sabe cuáles son nuestras cargas y hasta dónde somos capaces de soportarlas. Y si el Señor sabe que no vamos a soportar más, así no estemos orando, Señor, llévame. Pero si Él sabe que no vamos a soportar más, nos lleva. No hay problema. ¿Ustedes creen que Dios quiere realmente torturarnos en esta vida? Nos ha puesto aquí, nos ha salvado para que nosotros vivamos constantemente adoloridos, tristes, deprimidos, angustiados. Y digamos, yo sí sufro, solo quedo yo de los que sufren como yo sufro. No. Y eso mismo me lo he tenido que decir yo, en medio de mis perspectivas sobre mi sufrimiento. O he tenido que buscar a alguien que me lo diga, con la palabra de Dios y en oración. Hoy déjeme decírselo a usted. El Señor es bueno. Y si lo tiene que relevar en algo para que usted no termine sepultado por esa responsabilidad o situación, lo va a hacer y lo va a dirigir. Pero usted no lo va a hacer a la topa tolondra ni porque quiere botar la toalla, lo va a hacer porque lo está dirigiendo y lo está guiando y usted lo está sirviendo. Y usted va a saber que lo está haciendo bajo su guía y bajo su dirección. Amén. Ahora no es que todos digan como la última obra que montó Michael, ¿no? Pastor, le entrego el ministerio, le entrego el ministerio. Tan pronto hizo esa obra, después todo el mundo, entrego el ministerio, entrego el ministerio. No baten la toalla tan rápido. Pero si el Señor lo lleva a hacerlo, con toda libertad. Si no queda ningún líder o ningún ministro en la iglesia, ¿qué importa? Con tal de que queden creyentes caminando todos juntos en el amor del Señor. Yo conozco iglesias donde no hay un solo líder y son más en número que nosotros y mejor
en calidad cristiana y en compartir entre ellos. No se trata de posiciones, no se trata de imposiciones, se trata del caminar con Dios y servirle conforme a su voluntad. ¿Amén? Tampoco es una excusa para decirle mañana que les entrego el ministerio. Nada. Pero tengo que dejar que Dios trate con mi corazón si quiero que Dios me deje en esa función. Conclusión, Elías hubo uno, pero su vida y la mía también son únicas, así que igualmente solo tenemos a un único, compasivo y reflexivo alivio en la presencia de Dios. Elías pudo orar fervientemente a Dios por lluvia y Dios lo usó, y antes para que no lloviera y luego para que lloviera, eso dice Santiago y eso vemos en el texto. Pero tenía que aprender a orar para ser aliviado y aliviado en la presencia de Dios. Hay gente que ora y Dios responde tan rápido, que predica y las cosas suceden. No cosas rarísimas, sino simplemente la gente entra en convicción, que sirve y suceden las cosas, pero por dentro están mal. Hay que orar por otros, pero también aprender a orar y a disfrutar la presencia de Dios por nosotros, en nosotros, para estar tranquilos en nuestro corazón. Deje de reaccionar sin meditar y busque la calma del Señor para poder reflexionar en silencio y ser aliviado y animado en la presencia del Señor. Pónganse sobre sus pies conmigo, por favor, un momento para orar y luego vamos a compartir la cena del Señor. Señor, te damos gracias por tu presencia que sana, que calma, que alivia. Cantábamos hace un rato y queremos hacerlo de corazón en nuestra oración. Que llenes hoy nuestro corazón con tu presencia, que llenes de alegría y paz todo nuestro ser y que cualquier necesidad sepamos que tú nos responderás. Y nos responderás, como dijo el salmista, con paz en nuestro corazón. Llénanos hoy, Señor. Satúranos de tu paz, de tu presencia, de tu tranquilidad, de tu silbo apacible, que podamos estar en silencio y sentir como tú nos amas. Que no somos los únicos, que no tenemos que ver las cosas como las vemos y que aunque sea empecemos a verlas un poco como tú las ves. Que también consideremos a quienes estén pasando por situaciones muy difíciles que para nosotros son una tormenta en un vaso de agua, pero que para ellos es la gran tormenta en su gran mar de dificultad. Y que tú nos ayudes a con compasión y reflexión orar y acompañarlos en su proceso como tú lo hiciste con Elías, nosotros en tu nombre con esta persona. Y cuando nosotros somos los acompañados, o más bien los necesitados, que nos sepamos acompañar de quienes nos ayuden en oración, con compasión y reflexión en el Evangelio, en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal si vienen los que van a cenar al frente, por favor? Vamos a tomar la cena del Señor. Eliezer puede tocar en el piano la última canción, la melodía. Tenga con confianza quienes van a cenar. ¿Quiénes van a cenar? Tranquilos que no les voy a decir si vienen acá, le digo, ¿qué haces aquí? Como Elías. Porque si usted es creyente, primero, si ha dado testimonio público de su fe en Cristo a través del bautismo, segundo, y si cree que Cristo envió o nos mandó a hacer esta ceremonia recordatoria para que no olvidemos que Él murió por nuestros pecados y que nuestro corazón esté seguro y siempre recordando que Él se entregó por nosotros y nos dé paz, pero también nos dé unidad y nos fortalezca, pues también puede pasar. Si no se ha bautizado en esta iglesia y quiere pasar, pues lo puede hacer si se bautizó confiando en Cristo como Salvador y Señor. Si está en una vida de desobediencia o de pecado,
pues no es esta no es la mesa del juicio, sino la de restauración. Examínese usted mismo y luego de examinarse, coma y beba, sabiéndose perdonado y llamado a la santidad por el Señor. Y si no, porque no se ha bautizado, porque está en un proceso personal, pues no hay problema, lo invitamos para que luego comparta con nosotros en el Señor. Hermano. No hay problema. ¿Qué tal si volvemos a... No ha llegado. Teresa, David, me ayuda ahí con el piano. Volvemos a tocar la melodía. Ore conmigo, dándole gracias a Dios por el pan y por la copa. Gracias, hermano. Padre, gracias por este pan y esta copa que simbolizan cuerpo y sangre de tu Hijo Jesucristo. Mientras mis hermanos lo reciben en sus manos y esperan, Santo Señor, a que todo lo tengamos, estamos orando a ti, pidiéndote que tú nos llenes de la convicción de que tú estás con nosotros y que así como el alimento llena nuestro vientre, tú llenas nuestro corazón, nuestra alma. Que tan clara como es la percepción en nuestros labios y la recepción en nuestros vientres de lo que comemos y de lo que bebemos, claro es el hecho de que Cristo entregó su cuerpo y su sangre por nosotros en la cruz y que con la presencia de tu Espíritu tú estás con nosotros por la fe en Él. A veces pareciera que nuestra copa fuera una copa amarga por las situaciones que vivimos, por lo que sufrimos, pero la copa amarga la llevó Cristo, no nosotros. Nuestras amarguras no son tan grandes, Señor. A veces pareciera que el partir el pan fuera más duro de lo que se nos parte a nosotros en dificultades en este tiempo, pero el cuerpo de Cristo es el que fue molido por nuestros pecados. No hay nada que supere a Cristo, varón de dolores experimentado en quebranto. Isaías 53 dice que Él molido fue por nuestras transgresiones y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Es hora, Señor, es hora de que no solo comamos recordando, sino pensando e interiorizando. También bebamos que es por nuestra paz contigo y en ti, para que nuestro corazón no quede sumergido en el dolor y la tristeza, sino que camine sirviéndote, porque tú estás con nosotros y nos acompañas. Tú nos amas, Señor Jesús. Tú nos amas, mi Rey. Cantemos un momento antes de tomar la copa y el pan. Llenas hoy mi corazón con tu presencia. Llenas de alegría y paz todo mi ser. Y en cualquier necesidad tú me responderás. Que me amas, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia. Llenas de alegría y paz todo mi ser, y en cualquier necesidad tú me responderás. Porque me amas, me amas. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy podemos comer y beber, Señor, esta copa y este pan, beber la copa, comer el pan, recordando que Cristo se entregó por amor para salvarnos, porque creemos en Él por la obra de tu Espíritu y confiamos en lo que Él hizo para restaurar nuestra relación contigo y para que podamos tener la paz que sobrepasa todo entendimiento y vivir en la paz eterna
junto a Él por la obra que Él hizo por nosotros. Así comemos y así bebemos hoy, Señor, confiando en esto. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Come y beba, recordando que Cristo murió por usted y resucitó y volverá también por nosotros. ¿Qué tal si permanece en silencio un momento? Cierra sus ojos si es posible para que no se distraiga. Hablando de silencios, ¿no? Los silencios con Dios no son incómodos. Un momento en silencio. Señor, cuánto ruido en el ambiente, pero más cuánto ruido en mi corazón. Silba apaciblemente en mi alma, Señor. Trae paz a mi corazón, porque para eso es que Cristo murió. No para que esté libre de dificultades, sino para que la paz que sobrepasa todo entendimiento more en mi corazón. Doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos quedarnos un momento así mientras damos los avisos para que terminemos. ¿Quién está concluyendo? ¿Dice el David? ¿O hay algo más que dar? Antes de que se me olvide, de hoy en 15 yo ya les envié el WhatsApp del grupo de la iglesia, a los miembros de la iglesia. Tenemos que hacer nuestra asamblea, segunda asamblea del año por obligación en diciembre, pero ya el siguiente domingo sería muy tarde, alguno viaja. Entonces el 15 la hacemos, vamos a, dentro de 15 días, recortar un poquito el culto para las 11:30 tener la asamblea. Y eso es todo lo que quería decir antes de cerrar. Los anuncios, bueno, uno era ese, la asamblea del 15, el martes hay reunión de varones, creo que esta semana no hubo, la siguiente sí hay. Aquí, martes reunión de varones aquí a las 7 de la noche. Miércoles a las 7 de la noche el culto de oración, todos cordialmente invitados. El sábado el culto en Lebrija. El viernes, si me corrigen las mujeres, ¿todavía se siguen reuniendo? No, virtual. Listos. El sábado la reunión en Lebrija comienza a las 6 de la tarde. ¿Sí? Y el domingo nos vemos nuevamente aquí, 9 de la mañana escuela dominical y 10:30 de la mañana el culto regular. El miércoles. Este miércoles después del culto de oración, tan pronto acabe, quedan reunidos aquí los líderes de cada ministerio. Bueno, el domingo va a haber ayuno. Van a estar orando antes de comenzar. Y se me olvidaba, por ahí estaba pasando la hojita para el sábado 7 de diciembre, terminar el domingo, para la maratón de oración. El que se quiera anotar, por ahí todavía no sé si se la tienen que pedir, es a la hermana Daisy. Listos. Y ya no siendo más, ¿cierto? Oramos para despedirnos. Amado Padre y Rey Celestial, te damos las gracias por permitirnos concluir un culto dominical regular en nuestra congregación una vez más. Te pedimos que seas tú guardándonos en el camino a casa, todo aquel que parte de este lugar, sea lejos, cerca, que seas tú guardándolo, cuidándolo, colocando tu mano sobre cada uno de nosotros. Y permitiendo que lo que aprendimos hoy influya en nuestras vidas cada vez más. Y permítenos seguir manteniendo esa comunión contigo,
durante el transcurso, no solo de la semana que viene hasta el siguiente domingo, sino a través de toda nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Listo, mis hermanos, ya quedan despedidos.